En Five Nights at Freddy's 2 hay escondidos un montón de secretos y detalles ocultos que hacen referencias a los videojuegos de FNAF. Y en este vídeo vamos a contártelos todos. Por aquí te contamos 15 detalles ocultos de Five Nights at Freddy's 2 sobre los videojuegos. La muerte de Charlotte es el inicio de Five Nights at Freddy's 2 y el primer gran cambio respecto a los videojuegos. La niña es asesinada en el backstage de la pizzería y no en el exterior. En los juegos, Marionette sale a buscarla a la calle y se la encuentra muerta en un callejón, momento en el que se fusiona con su espíritu. En la película, Charlotte cae sobre los brazos de Marionette al abrirse la trampilla. Al final de FNAF 6, Henry dice la frase: I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. Nadie estuvo ahí para levantarte en sus brazos como tú les levantaste a ellos. Una referencia a todo el mundo obviando a Charlotte en la película, justo antes de que la niña rescate en sus brazos a uno de los niños secuestrados a costa de su propia vida. En Ultimate Custom Night se puede escuchar a Marionette decir: I don't hate you, but you need to stay out of my way. No te odio, pero te conviene que te apartes de mi camino. Una frase que repite a Vanessa antes de secuestrarla. I don't hate you, but you need to stay out of my way. Que Marionette pueda poseer animatrónicos no es nuevo. Ya en los juegos se metía dentro del animatrónico de Lefty para pasar desapercibida. La caja que Vanessa esconde en el armario podría contener una de las respuestas que muchos jugadores de Five Nights at Freddy's se preguntan desde hace años. En FNAF 4, el juego termina con una misteriosa caja de la que nunca se supo su contenido. Pues bien, parece que esta escena es una referencia a esta caja. Y por fin podemos descubrir que lo que esconde dentro son juguetes que William Afton guardaba como trofeos tras asesinar a los niños. El ejemplo más claro es el avión de Garrett, el hermano de Mike. Five Nights at Freddy's 2 sucede casi 2 años después de los acontecimientos de la primera película. El juego de FNAF 2 no sigue esta línea temporal y se trata de una precuela del original Five Nights at Freddy's. Esto tiene sentido porque el Freddy's Fazbear Pizza de la primera película era una franquicia y lo que sucede en el original ocurre años antes, en el primer local de Freddy's. Cuando Abby pide un taxi para ir hasta el instituto, Toy Chica se monta con ella, aunque aparece con un aspecto un tanto siniestro, sin pico y con los ojos negros. Esta forma es una referencia a la versión de Toy Chica en el videojuego Five Nights at Freddy's 2, donde había perdido el pico y tenía una apariencia mucho más terrorífica. La sala de seguridad de la pizzería de Five Nights at Freddy's 2 está completamente basada en la oficina del videojuego, tal y como ocurría en la primera película. Esto quiere decir que no tiene puertas para parar a los animatrónicos, conductos de ventilación a los lados, el clásico póster de Celebrate y hasta la lata de refresco. Los botones de encendido de luces son exactamente iguales a los del juego, y la interfaz de control de los animatrónicos en el ordenador está inspirada por el aspecto retro del ordenador de Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. El reloj de la oficina se quedó parado a las 5:59, un minuto antes de llegar a las 6, momento en el que se termina el turno de guardia y los animatrónicos dejan de moverse en el juego. Aunque donde de verdad se han inspirado para hacer la película ha sido en la forma en la que se juega a Five Nights at Freddy's 2. Mike se encarga de seguir el rastro de los animatrónicos desde el ordenador de la sala de seguridad, mientras los animatrónicos Withered van hacia él. La forma de protegerse es poniéndose la máscara de Freddy que alguien dejó en la garita. Igual que en los juegos, Withered Chica hace la clásica pose que aparece en los juegos de posición en T. Toy Bonnie aparece sin cara a través de la ranura de ventilación, tal y como aparece en las cámaras de los juegos. Y con Foxy, la máscara de Freddy no funciona porque tiene el ojo dañado, con un salto estilo jumpscare que es clavado al que aparece en los juegos. Withered Freddy, por su parte, hace su clásica pose de los videojuegos cuando está a punto de agarrar a Mike. Marionette también tiene algo que decir porque su jumpscare cuando salta a través de Chica es igualito al de los juegos. La única forma de mantener a Marionette a raya es con la caja de música. Esto es una mecánica del juego Five Nights at Freddy's 2, teniendo que resetear la canción para que Marionette no saliera de la caja. La canción que suena es My Grandfather's Clock de Henry Work. Y se usó por primera vez en el juego de FNAF 2.
grabando el sonido directamente de uno de estos relojes de juguete a una velocidad de 1,25. La caja de música que da Henry a Mike para controlar a Charlotte esconde una pequeña referencia al juego Five Nights at Freddy's Sister Location. Si te fijas, dentro hay una figurita con una silueta similar al del animatrónico Valora. La película de Five Nights at Freddy's 2 cumple el sueño de cualquier jugador del juego original: arrancarle la cabeza a Balloon Boy. Este animatrónico es tan molesto como en los juegos y aparece sin más frente a Mike para dar por saco con luces y ruido. En el juego no deja al protagonista ponerse la máscara para protegerse de los animatrónicos, y como venganza por tantos años molestando a los jugadores, en la película Mike nos hace un favor a todos y le arranca de cuajo la cabeza y la tira por el pasillo como una bola de bolos. Por cierto, la forma en la que aparece Balloon Boy debajo de la mesa es un guiño directo a su contraparte JJ, que aparece en el juego como easter egg de una manera muy similar. El anfitrión de Freddy Fazbear's Pizza es Michael Afton, el hijo de William Afton y otro psicópata con un destino casi peor que el de su padre. En la película intenta seguir el legado de William controlando indirectamente a Charlotte y los animatrónicos, y matando a su hermana Vanessa si hiciera falta con tal de conseguir sus objetivos. Es uno de los protagonistas de los juegos al cargarse a su hermano y aparecer de una u otra forma a lo largo de todos los juegos hasta Pizzeria Simulator, donde supuestamente muere agonizando entre llamas. Puesto que la película ocurre tras Sister Location, es posible que el Michael Afton de la película no sea tan humano como parece. Como curiosidad extra, el tráiler de FNAF 2 invertido escondía el mensaje subliminal: Mike kill all. Mike los mató a todos. La clave para identificar el secreto mejor escondido de la película podría estar en algunas fotos del pasado. Mientras Vanessa está soñando que le persigue su padre, aparecen algunas fotos de ella misma de pequeña, vestida como un conejo. Esto es una referencia a la aparición de Vanessa como guarda de seguridad en el juego Five Nights at Freddy's Security Breach, que se vestía de conejo, transformándose en su alter ego, Bunny. Cuando Mike intenta hackear a los animatrónicos a distancia, aparece la visión de Freddy con un mensaje que dice brecha de seguridad. Algo similar aparece al comienzo del juego Security Breach, cuando Glam Rock Freddy y toda la banda de animatrónicos es hackeada y desmantelada. La clave que utiliza Abby para liberar a los animatrónicos termina en CD1, que coincide con el código secreto que se utiliza en el juego para desbloquear la noche 6. La mayor sorpresa de la película es la aparición de Circus Baby en el recuerdo de Vanessa. Este animatrónico trampa para capturar niños falló en los videojuegos y terminó matando a Elizabeth Afton, la hija de William Afton. Lo curioso es que se creó el robot gigante para esa única escena de la película, a pesar de su escaso tiempo en pantalla. Los actores se han tirado fotos con el animatrónico y es cierto que es enorme, aunque sus medidas coinciden con las que aparecen en los juegos. También coincide su peso, y es que hizo falta un viaje en tren para el transporte de este enorme robot. La melodía que silba William Afton en esta secuencia no es otra que la canción del toreador, melodía que sonaba en FNAF 1 cuando se iba la luz y Freddy se quedaba mirándote para después acabar contigo. Esta canción se ha convertido en un símbolo importante de la saga de Five Nights at Freddy's, apareciendo varias veces a lo largo de sus juegos y películas. Las máquinas arcade que aparecen en el recuerdo de la muerte de Charlotte muestran juegos relacionados con juegos reales. Pop Goes Arcade se trata de un juego spin-off oficial de FNAF, al igual que Candy Fishing, que muestra un fragmento del juego Five Nights at Candy's 3. El logo de Freddy and Friends es el mismo que el que se usó en los vídeos de animación promocionales de Security Breach. Al lado del logo aparecen dos enemigos de FNAF World, y el juego que aparece en pantalla es una parte del mapa de dicho juego. El intento de hackeo de Mike en la garita de seguridad esconde un secreto muy clásico de Five Nights at Freddy's 2. Durante un milisegundo y en un giro de cámara, se pueden ver la silueta de RWQFSFASXC, más conocido como Shadow Bunny, escondido entre las sombras. Este personaje aparecía de forma aleatoria en el juego Five Nights at Freddy's 2, aunque las posibilidades de verlo eran de menos de un 10%. En la primera película se pudo ver el rostro de Shadow Freddy en uno de los monitores.
Siempre se pensó que los animatrónicos Withered que aparecían en FNAF 2 podían ser versiones rotas de los animatrónicos originales u otras versiones. Pero no, en realidad se tratan de prototipos que se usaron para pruebas y luego se abandonaron. Quizá por eso parecen tan terroríficos y por eso aparecían en las peores noches de FNAF 2. Por otro lado está Mangle o Toy Foxy, cuyo diseño oficial sin dañar apareció por primera vez en esta película, junto al resto de animatrónicos Toy. Su historia es igual de trágica que en los juegos, convirtiéndose en una atracción de montaje y desmontaje para los niños. De hecho, la frase Kids can be so heartless. es un easter egg relacionado con FNAF World, y lo que dice Mangles sobre lo mal que se portaron los niños con su cuerpo. Kids can be so glad. En el juego, cuando Mangle está cerca del jugador, se pueden escuchar una especie de interferencias de radio. Algo que también ocurre en la película cuando este animatrónico aparece en pantalla. Si te has preguntado de qué género es Mangle, tenemos la respuesta. En una entrevista en 2015, Scott Cawthon, el creador de la saga FNAF, comentó que no era ni chico ni chica, solo dijo que era la palabra sí, duda resuelta. El Fast Talker que encuentra a Abby en la antigua pizzería tiene una forma de hablar muy particular. El timbre de la voz que va diciendo letras y palabras es el mismo que se usó en los juegos de Five Nights at Freddy's para mandar mensajes secretos. Este sistema de comunicación también se usó al final de la primera película. Siendo un adelanto de cómo los animatrónicos llamarían a Abby en Five Nights at Freddy's 2. Pero la escena post-créditos de Five Nights at Freddy's 2 es mucho más directa y hace referencia al juego Five Nights at Freddy's 3. Los que entran en la pizzería dicen que se va a construir una especie de casa encantada. Why couldn't we just make the props for the haunted house? Come on, they want the authentic thing. Como el local que aparece en FNAF 3. William Afton está muerto dentro de su traje de Spring Bonnie y comienza a despertar al no tener a los fantasmas de los niños reteniéndole, de forma similar a como aparecía en el tráiler del juego de Five Nights at Freddy's 3. Henry envía un último mensaje a Mike a través de un cassette de forma similar a cómo se comunica con el protagonista en Pizzeria Simulator. Leaving Dead Space. 3, 2, 1. Begin tape. Leaving Dead Space. 3, 2, 1. Advirtiéndole de que Charlotte va a por él y que en realidad fue el compañero de William Afton mientras construía los animatrónicos. Continúa el paseo del terror con los 15 detalles ocultos de la primera película de Five Nights at Freddy's y no te pierdas los secretos de los videojuegos en nuestra serie de vídeos. Un saludo y hasta otra.